Muy buenas noches, bienvenidos a todos los asistentes el día de hoy. El día de hoy vamos a iniciar con la segunda sesión de la capacitación, operación y diseño y mantenimiento de subestaciones de potencia. Algunas recomendaciones, ¿no? Antes de ingresar a las sesiones, recomendamos puedan ingresar con su nombre completo para no tener ninguna dificultad al ingresar a la sesión. La segunda recomendación que les damos es cualquier duda que puedan tener o quieran realizar alguna consulta, pueden realizarlo a través del chat con la opción de enviado a todos, ¿no? Para que todos podamos ver la consulta. O, de ser muy necesario, levantar la manito virtual para poder acceder al micrófono y bien pueda realizar su consulta. Bien, muy buenas noches, ingeniero Norman. Damos inicio con la segunda sesión de la capacitación. Muy buenas noches, licenciada Roxana. Entonces, comenzamos hoy día con el módulo 2, que sería coordinación de aislamiento y sobretensiones. Bien, entonces, el módulo 2, antes de abarcar este módulo, se debe recordar que el alcance del mismo está orientado únicamente a subestaciones convencionales o de tipo AIS. Entonces comenzamos con el módulo 2 que titula Coordinación de aislamiento y sobretensiones. Sobretensiones. Comenzamos esta sesión haciendo una pequeña introducción a los fenómenos transitorios en los sistemas de potencia. Pero antes me gustaría, bueno, voy a hacerles una breve descripción del concepto de lo que son valores en PU, valores por unidad, para todos aquellos que no son del rubro eléctrico. Por favor, si podría apagar su micrófono, de alguien está encendido. Bueno, como decíamos, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los sistemas PU, sistemas por unidad. Comenzando. Entonces, hay magnitudes eléctricas básicas en los sistemas eléctricos de potencias. Tenemos 4, que son las básicas: voltaje o tensión, denominado V, unidades voltios, corriente amperios, impedancia en ohmios, la potencia aparente, en este caso es volt-amperios, ¿no? También hay otras que son la reactiva y la potencia activa, ¿no? Bar y vatios respectivamente. Para circuitos monofásicos, conocemos lo que son las relaciones, las ecuaciones de la ley de Ohm en corriente alterna y la ecuación de la potencia aparente en función del voltaje y de la corriente, ¿no es cierto? Entonces, veamos. ¿Qué es un sistema por unidad? El valor numérico en PU de cualquier cantidad es la relación entre el valor real de esta cantidad en su respectiva unidad, por ejemplo, kilovoltios, amperios, volamperios, ¿no? Y un valor base de la misma cantidad y en la misma unidad, expresado como un número decimal, como se muestra en la diapositiva. Por favor, el que tiene su micrófono encendido, le rogaría apagarlo. Bien, entonces es una relación, ¿no?, entre dos magnitudes de la misma unidad, así como les iba diciendo, y el resultado es un número decimal, ¿no?, cuyas unidades son PU. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el voltaje en la barra es de 145 kV y el voltaje base sería de 138 kV. Entonces, el voltaje en valores en PU va a ser de 1.05 PU.
Este sistema en PU es similar a un sistema porcentual, sin las desventajas que tiene este, ¿no? Porque cuando multiplicamos o dividimos dos valores porcentuales, el resultado se debe dividir o multiplicar respectivamente por 100 para obtener el resultado correcto, ¿no es cierto? Lo que no es necesario en el sistema por unidad, PU. Es decir, el producto de dos cantidades expresadas en por unidad se expresa también en por unidad, mientras que el producto de dos cantidades dadas en por ciento se debe dividir entre 100 para obtener el resultado en por ciento, ¿cierto? El valor porcentual es un valor de PU multiplicado por 100. Por lo tanto, la tensión en nuestro ejemplo dado, sería 105%, ¿no? En aplicaciones prácticas, en aplicaciones prácticas, es muy común usar valores porcentuales para reactancias de transformadores y generadores o parámetros RLC de líneas de transmisión. Solo para escribir estos valores, o sea, si queremos escribir estos valores, nos basta únicamente dividir los valores porcentuales por 100 para poder transformarlos a lo que son los PUs y así poder realizar los cálculos con estos valores en PU. Bueno, entonces no trataré de adentrarme a la matemática de este método, aunque es muy interesante. Solo quiero que conozcan el concepto básico de lo que es un valor en PU, porque más adelante lo vamos a mencionar bastante este tipo de valores, ¿no? Bien. Aunque los sistemas eléctricos, perdón, aunque los sistemas eléctricos operan en régimen permanente la mayor parte del tiempo, deben diseñarse para resistir las peores solicitaciones a las que pueden estar sometidos. Estas solicitaciones extremas, estas solicitaciones extremas suelen producirse durante condiciones transitorias de los sistemas eléctricos, como mencionamos anteriormente, ¿no? En consecuencia, el diseño de un sistema de potencia está determinado más por condiciones transitorias que por condiciones en régimen permanente, ¿no? En los sistemas eléctricos, los transitorios pueden ocurrir debido a una variedad de razones, dando lugar a sobretensiones, sobrecorrientes, formas de onda normales y transitorios electromecánicos. Y en general, cualquier evento va a dar origen a todos estos efectos que hemos mencionado. Sin embargo, en nuestro particular caso, nos toca analizar el fenómeno de las sobretensiones. Entonces, pero antes de describir este fenómeno de lo que son las sobretensiones, primeramente debemos tal vez recordar el concepto de tensión eléctrica. eh, para todos aquellos que tal vez no tienen un concepto base o que no son de rubro eléctrico, entonces, digamos, ¿qué sería la tensión eléctrica? La tensión eléctrica es un parámetro eléctrico que se define como el trabajo realizado para mover una carga eléctrica de un punto a otro, ¿no? En un circuito, dentro de lo que es un circuito eléctrico. ¿Qué significa esto? O sea, es decir, permite que la corriente se desplace de un punto a otro. Entonces, cuando no tenemos diferencia de potencial o diferencia de tensiones, no vamos a tener corriente. Por ende, la tensión eléctrica es obligatoria en un sistema eléctrico, ya sea de corriente alterna o sea de corriente continua, a fin de que esta corriente eléctrica pueda fluir a través de dicho sistema y por ende la potencia que va a ser transmitida, ¿no? Vamos a hablar en nuestro particular caso netamente de lo que es la tensión eléctrica de corriente alterna. La tensión eléctrica de corriente alterna, todos sabemos que tiene un comportamiento sinusoidal, como pueden ver en la diapositiva.
con valores pico positivo y valores pico negativo. Entonces, mientras esta tensión alterna se mantenga dentro de los márgenes nominales, estaríamos hablando de tensiones de operación, ¿no? De tensiones de operación normales o tensiones de operación permanentes. Pero lastimosamente, lamentablemente, los sistemas eléctricos, por las diversas condiciones de operación, pueden sufrir algunas alteraciones debido a esos transitorios que hemos mencionado anteriormente. ¿Ok? Entonces, bien, en el gráfico justamente observamos el comportamiento de la tensión. La tensión nominal en el gráfico es la parte donde se tienen las operaciones en condiciones normales, ¿no es cierto? En condiciones normales del sistema. Y cuando ocurre una sobretensión, esta tensión normal es superada, pudiendo ocasionar daños en el aislamiento propio de los equipos y que pueden resultar en interrupciones de servicio, ocasionando grandes pérdidas económicas, ¿no? Pero todo esto se puede evitar mediante un estudio de coordinación de aislamiento. Entonces, existe una tensión un poco más elevada que la tensión normal, como pueden ver en la diapositiva, que se puede presentar en cualquier momento y en cualquier punto del sistema en condiciones normales de operación. Esta tensión recibe el nombre de tensión máxima de operación y normalmente sus valores se encuentran entre un 5% a 10% por encima de la tensión normal, ¿no? El rojito, ¿no? El de verde es el 5% más o el 10% más encima de la tensión normal. Por tanto, podemos decir que tanto la tensión normal como la tensión máxima de operación son tensiones a frecuencia industrial o tensiones normales del sistema eléctrico, ¿no? Ahora, cuando estas tensiones, o sea, cuando la tensión sobrepasa la tensión máxima, ¿no? Cuando la tensión sobrepasa la tensión máxima de operación, entonces nosotros ya estaríamos hablando de lo que son sobretensiones de otro tipo. Y estas sobretensiones justamente tienen que ser identificadas, parametrizadas, a fin de especificar todo el equipamiento que se va a incluir en lo que es el sistema eléctrico de potencia. Entonces, con esto nosotros podemos determinar los niveles de aislamiento de los diferentes equipos que se encuentran en la subestación, tales como transformadores de potencia, reactores, interruptores, seccionadores y transformadores de corriente, transformadores de voltaje, ¿cierto? Bien, entonces nosotros vamos a clasificar las sobretensiones según su origen. Ahora, con todo lo expuesto anteriormente, podemos decir que una sobretensión es una sobretensión variable con el tiempo, ya sea entre fase y tierra o entre fases, cuyo valor de cresta, valor de pico, es superior al valor de pico de la tensión máxima de operación normal de un sistema eléctrico o un equipo. Entonces, según su origen, la mayor parte de la bibliografía distingue dos tipos de sobretensiones de origen interno y sobretensiones de origen externo. La diferencia entre los dos depende solamente de la localización de los eventos que los han causado. Las sobretensiones externas se originan fuera del sistema eléctrico considerado, siendo su principal fuente las descargas atmosféricas. En cuanto a las sobretensiones internas, son causadas por eventos dentro del sistema de potencia en sí, como por ejemplo maniobras de interruptores o cortocircuitos, entre otros, ¿no? Basado en el grado de amortiguamiento y en el tiempo de duración, también se pueden clasificar las sobretensiones como sobretensiones temporales, sobretensiones de maniobra y sobretensiones atmosféricas o de rayo. Ya esto más adelante vamos a ir describiéndolos con más detalle y a mayor profundidad, ¿ya? Tenemos ahora lo que son las sobretensiones temporales. Las sobretensiones temporales son
sobretensiones fase tierra o entre fases en un punto dado del sistema. Son oscilantes de duración relativamente larga y débilmente amortiguadas o no amortiguadas. Entonces, las sobretensiones son generalmente causadas por maniobras, como por ejemplo rechazo de carga, fallas, como por ejemplo un cortocircuito monofásico, autoexcitación de los generadores, fenómenos no lineales, como por ejemplo la ferroresonancia, la resonancia también, y fenómenos como por ejemplo el efecto Ferranti, ¿no? Bien, como dijimos anteriormente, perdón, las sobretensiones temporales son de naturaleza oscilatoria, eh, de baja amplitud, generalmente menos de 1.5 PU, de duración relativamente larga, tiempo de duración superior a decenas de milisegundos, débilmente amortiguadas o no amortiguadas, y a frecuencia industrial o muy cercana a la frecuencia industrial. Estas sobretensiones, también llamadas sobretensiones sostenidas, permanecen en el sistema hasta que el mismo sistema sea modificado o que la causa que le dio origen sea eliminada, ¿no? A pesar de que sus amplitudes son inferiores en comparación a las demás sobretensiones que ya vamos a explicar, pueden ser determinantes en el diseño de aislamientos internos y externos y en la especificación de equipos, mismos que deberán soportar a estas sobretensiones durante un tiempo largo. En el caso de los pararrayos, por ejemplo, las sobretensiones temporales son de fundamental importancia para lo que es la definición de la tensión nominal del pararrayo, ¿no? Tomando como base la necesidad de que los pararrayos sean capaces de absorber la energía asociada a estas sobretensiones. Bien. Perdón, las sobretensiones de maniobra. Una sobretensión de maniobra es una sobretensión entre fase y tierra o entre fases en un punto dado del sistema, debido a la operación de un equipo de maniobra, falla u otra causa, y que su forma de onda para propósitos de coordinación de aislamiento es similar a la forma de onda de impulso de maniobra, ¿no? Está utilizada para ensayos. En general, esta sobretensión está fuertemente amortiguada y es de corta duración. La expresión corta duración es utilizada aquí, sirve para caracterizar esta sobretensión en términos de tiempo de frente de onda, el T1 que ustedes pueden ver en la diapositiva, tiempo de frente de onda, y un tiempo hasta la mitad de su valor, T2. Esto nosotros lo vamos a ir viendo más adelante, les vuelvo a decir. Entonces, con base a estos dos parámetros, se hace una distinción arbitraria entre sobretensión de maniobra y sobretensión atmosférica. Así, las sobretensiones con un tiempo de frente entre 100 y 500 microsegundos, o sea que corresponden a frecuencias entre 10 kHz a 2 kHz, y aquellas con tiempo hasta la mitad de su valor, del orden de 2500 microsegundos, generalmente se consideran como sobretensiones de maniobra. Las altas amplitudes de estas sobretensiones están generalmente en el rango de 2 a 4 PU, dependiendo mucho de los valores reales, el diseño mismo del propio sistema y de los medios que tenemos para limitarlos. El propósito de esta definición es enfatizar que una dada sobretensión es clasificada como de maniobra basada más en su forma de onda que en el tipo de fuente que
que el tipo de fuente que la pudo haber originado. La distribución de estas sobretensiones a lo largo del aislamiento es aproximadamente igual a aquella debida a las sobretensiones temporales, pero no son repetitivas y solamente una cresta o pico de cualquier polaridad es considerado significativa por su alta amortiguación, como estamos viendo en la diapositiva, ¿no? Bien, siguiente. Ok. Sobretensiones de maniobra. La amplitud y duración de las sobretensiones de maniobra depende de los parámetros del sistema, de su configuración y de las condiciones en las que se encuentran en el momento de hacer la maniobra. De esta forma, para un mismo sistema, la misma operación puede resultar en valores diferentes para la sobretensión, como por ejemplo, como ejemplos de sobretensiones de maniobra más comunes tenemos la energización y desconexión de líneas, inicio y despeje de fallas, maniobra de corrientes inductivas y capacitivas, cambios bruscos de carga. La explicación de estos fenómenos causantes se realizará más adelante. ¿Ok? Bueno, también tenemos lo que es la sobretensión atmosférica. La sobretensión atmosférica es un tipo de sobretensión fase tierra o entre fases en un punto dado del sistema, principalmente debido a descargas atmosféricas, ¿no? Como su nombre ya lo dice, ¿no? Debido a descargas atmosféricas o puede ser otra causa, ¿no? Cuya forma de onda puede ser considerada para fines de coordinación de aislamiento, similar a una onda de impulso atmosférico normalizado, ¿no? Utilizada en ensayos. Esta sobretensión, la atmosférica, generalmente es de duración muy corta y su amplitud es máxima. Es del orden de los 6 por unidad, 6 PUs. La expresión duración muy corta sirve para caracterizar esta sobretensión con relación al tiempo de frente de onda y al tiempo hasta la mitad de su valor. Así, las sobretensiones con tiempo de frente T1 hasta 20 microsegundos corresponden a frecuencias superiores a 50 kilohercios y tiempos T2 de hasta la mitad de su valor, del orden de 50 microsegundos, generalmente se consideran sobretensiones atmosféricas. Debido a la fuerte inclinación del frente de onda, estas sobretensiones exigen más que las anteriores en el aislamiento longitudinal de los devanados inductivos, ¿no? Entonces, las sobretensiones atmosféricas representan un problema potencial para las líneas aéreas y subestaciones a la intemperie, ¿no? Las de tipo ICE, las convencionales. Entonces, porque se pueden generar sobretensiones que podrían provocar fallas en el aislamiento de los equipos, ¿no? Bien. Incidencia de las descargas atmosféricas. Las descargas atmosféricas en sistemas eléctricos, dependiendo del lugar de incidencia, se analizan considerando tres eventos que pueden ser descargas atmosféricas directas, descargas atmosféricas indirectas, descargas atmosféricas próximas a la línea. Las descargas atmosféricas directas ocurre cuando el rayo cae directamente sobre los conductores de fase, producto, producto de una falla del apantallamiento en la línea, ¿no? Las descargas atmosféricas indirectas se refiere a las descargas que caen en la torre, puede ser en los mástiles o hilos de guarda, ¿no? Y las descargas próximas a la línea son aquellas que caen en cercanías de la línea, como justamente lo dice su nombre, para líneas con tensiones entonces superiores a 69 kV, la posibilidad de desconexión por incidencia de rayos en las proximidades de la línea
puede ser considerada insignificante porque, porque sus niveles de aislamiento generalmente son superiores a 500 kV y las tensiones inducidas en la línea por una descarga en las proximidades rara vez excede los 500 kV. Bien. Bueno, a continuación vamos a ver un pequeño video. Acá, dentro de lo que son las descargas atmosféricas, podemos comentar el concepto de flameo inverso, el back flashover. Entonces, cuando una descarga atmosférica cae sobre el hilo de guarda o sobre la torre, al llegar a la base de la torre, al suelo, y encontrar una alta resistencia, de puesta a tierra de la estructura, provoca que no encuentre un medio propicio para el esparcimiento de la corriente del rayo de manera eficiente y hace que la torre alcance un alto potencial eléctrico que aumenta simultáneamente la tensión entre el brazo de la torre y el conductor de fase, hasta el punto que se supera el aislamiento proporcionado por el aire exterior a la cadena de aisladores y se presenta un flameo desde el brazo de la torre que se encuentra a un alto potencial y el conductor de fase. Entonces, se dice entonces inverso porque el flameo pasa del hilo de guarda o la torre hacia el conductor de fase. ¿Ok? Bien, entonces, haciendo un poco más de énfasis, un back flashover es aquel en el que el arco viene del cuerpo de la torre al conductor, ¿no es cierto? Y un flashover simplemente es aquel en el que el arco pasa del conductor al cuerpo de la torre. Y este se realiza sobre el aislante que se tiene, ¿no? Los descargadores de sobretensión se instalan en torres seleccionadas para defenderse justamente de esta descarga disruptiva debido a los rayos. Los back flashovers son los que tienen mayor ocurrencia. Los back flashovers son los que tienen mayor ocurrencia cuando existan cables de guarda. Bien. Acá tenemos un resumen de todo lo que hemos comentado con respecto a las descargas atmosféricas. Tenemos las descargas directas que caen sobre el conductor, ¿no es cierto? De fase. Tenemos las descargas atmosféricas próximas a la línea. Acá hay un efecto capacitivo. Y tenemos las descargas atmosféricas indirectas, que puede ser el flameo inverso que hemos comentado, el back flashover, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Bien, ahora en el gráfico siguiente podemos ver las características de los tres tipos de sobretensión conceptualizados con respecto a la amplitud y el tiempo de duración total en un sistema en alta tensión. En la parte inferior podemos ver el voltaje del sistema o la tensión nominal del sistema. Luego están las sobretensiones temporales, las sobretensiones por maniobra y también las sobretensiones por rayo o impulso atmosférico. Entonces, todos estos niveles de sobretensión es lo que tenemos que identificar nosotros para que así podamos diseñar o especificar las características de aislamiento en nuestros equipamientos, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver lo que son los métodos de control y reducción de sobretensiones. Entonces, existen varias formas para controlar las sobretensiones. Existen varias formas, ¿no? Y los mecanismos especiales utilizados para este fin deben tener en cuenta que cada tipo de sobretensión es dependiente de las características de los equipos utilizados, de la configuración del sistema y de sus criterios operativos. Las sobretensiones en un sistema eléctrico de potencia
No pueden ser evitados, lamentablemente, pero sí pueden ser controlados por diversos métodos para evitar que el riesgo de falla del aislamiento de los equipamientos perjudique la operación del sistema y que los equipos se dañen. Se pueden adoptar dispositivos, medidas especiales para permitir un control de las sobretensiones, de tal manera que podamos reducir las amplitudes máximas y la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Medidas de control y protecciones contra sobretensiones. Dentro de las medidas de control y protección, vamos a encontrar lo que son resistencias de preinserción, dispositivos de sincronización de apertura o cierre, cuernos de arqueo, hay accesorios, herrajes tipo raqueta, apantallamiento, dentro de lo que son los sistemas ligados a todo lo que son las medidas de control y protección. Son sistemas complementarios, podemos decir, no directos, pero sí son complementarios. Sistema de puesta a tierra, sistema ligado, reactores en derivación shunt y compensadores estáticos. Y hay más todavía, ¿no? Resistencias de preinserción. En la imagen ustedes pueden ver lo que es la resistencia de preinserción, en este caso conectado en paralelo, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las medidas de control y protección para limitar sobretensiones de maniobra, tenemos a las resistencias de preinserción. Estas resistencias de preinserción se conectan en paralelo, como pueden ver en la diapositiva, en paralelo con el interruptor de potencia, específicamente en paralelo con la cámara de extinción, ¿no? Su principio de funcionamiento es el siguiente. Cuando nuestro interruptor va a cesar, entonces estas resistencias cierran sus contactos unos milisegundos antes que el interruptor. Y cuando el interruptor de potencia va a abrir, entonces estas resistencias abren sus contactos unos milisegundos antes que el interruptor. Entonces, estas resistencias de preinserción nos ayudan a mitigar o controlar las sobretensiones de maniobra, estas sobretensiones que se generan en el interruptor de potencia, ¿no? La principal fuente de las sobretensiones de maniobra son los equipos donde hay seccionamiento, es decir, donde se corta la energía, y el principal equipo es el interruptor de potencia que hace esa función, ¿no es cierto? Y es también el que opera bajo carga. Pero si uno se pregunta, ¿por qué no hay estas resistencias en lo que son seccionadores, digamos? En los seccionadores todos sabemos que el seccionador no opera bajo carga, ¿no? Justamente por eso no son necesarias estas resistencias de preinserción, porque, como dije, los seccionadores no operan bajo carga y la única carga que abren son las cargas por corriente de magnetización de transformadores a la corriente almacenada en las líneas de transmisión que son muy largas, ¿no? Entonces, al ser estas corrientes muy bajas, las sobretensiones por maniobra que genera un seccionador también serán despreciables. Las resistencias de preinserción son especificadas a partir de un estudio de coordinación de aislamiento, ¿no? Bien. También tenemos los dispositivos de sincronización de apertura o cierre. Otro dispositivo utilizado para control y reducción de sobretensiones por maniobra es justamente el dispositivo de sincronización de apertura o cierre. Este dispositivo lo que hace es que nos permite abrir o cerrar interruptores cuando la forma de onda del voltaje o la corriente pase por el punto cero, permitiendo reducir las sobretensiones de maniobra generadas en el sistema. Eh, nosotros sabemos que un sistema trifásico, las tres fases están desfasadas 120 grados. Entonces, cuando el dispositivo ha recibido un comando de conmutación, primero se registra la posición de fase de la tensión de la red, o sea, la sincronización. Los momentos de conexión o desconexión deseados se refieren, perdón, los momentos de conexión o desconexión deseados se refieren siempre a un paso por cero de una tensión a una corriente. Por ejemplo, cuando el dispositivo detecta que la onda de la fase A cruza por cero, un tiempo después la fase B
va a cruzar por 0. Entonces, esto está sincronizado de modo que cuando detecta que la fase A pasó por 0, la manda a abrir y un tiempo después manda a abrir la fase B, ¿no es cierto? Y así después la fase C, cosa que garantice que estemos abriendo un punto cercano a 0 de la onda. Esto es muy importante, sobre todo en la energización de transformadores, de banco de capacitores, entre otros, ¿no? Los dispositivos que hacen esto generalmente son relés basados en microprocesador. Estos relés reciben señales de corriente y tensión, señales de corriente y tensión de los CTs y PTs respectivamente, y su función es censar el tiempo en el cual la forma de onda cruza por 0, para finalmente enviar señales de apertura-cierre a los interruptores, ¿no? El requisito a considerar para la utilización de este elemento de sincronización, es que el interruptor sea de mando monopolar, o en su defecto posea un desplazamiento mecánico fijo entre los 3 polos que permita la acción en el instante requerido, pero mm, recomienda que tiene que ser monopolar, ¿no? El mando, siempre. Descargador de sobretensión. Entonces, también tenemos a este elemento que nos ayuda a controlar y mitigar las sobretensiones, que es el descargador de sobretensiones, o también denominado para rayos. Las normas europeas, o sea, existen normas europeas para seleccionar estos pararrayos, que son la IEC 600991 y la 600994, y también hay normas americanas para selección de estos pararrayos, que son la ANSI y EEE, la C62.11. Esto ya vamos a ver si lo vamos a subir a la plataforma, porque no es ahora un tema que vamos a avanzar, ¿no?, a detalle, pero sí me gustaría compartirles esa información. Estos equipos básicamente están compuestos por unos discos de óxido metálico que van colocados en serie, ¿no? Para tensiones mayores a 245 kV, como establece la normativa, la norma IEC. Estos descargadores utilizan unos anillos equipotenciales en la parte superior, para que el voltaje se distribuya de forma uniforme en estos discos y no se vaya a sobrecargar un disco más que el otro. Los descargadores de sobretensión se utilizan para proteger los equipos importantes como transformadores, reactores, banco de capacitores, y se utilizan también en la entrada de líneas para que las tensiones que vengan por la línea sean drenadas a tierra y solo pase el voltaje de protección, ¿no? Y la coordinación de aislamiento me arroja un aislamiento normalizado dentro de la subestación. Entonces, estos se colocan tanto a la entrada como a la salida de los transformadores y de los equipos que sean los más importantes de nuestra subestación. En el módulo 4 nosotros veremos todos los aspectos relacionados a estos equipos. Vamos a ver los aspectos constructivos de esos equipos, ¿no? De lo que son para rayos y transformadores, equipos de maniobra, todo eso, ¿no? Ya les voy adelantando. Bueno, el principio de funcionamiento de un pararrayos es el siguiente. Cuando viene una sobretensión al sistema, puede ser del orden de magnitud de la que hemos visto, dependiendo de la naturaleza. Si es una sobretensión por descarga atmosférica, esa sobretensión va a ser de un orden de magnitud de 6, ¿no? Como ya habíamos visto en la sección anterior. Si es de maniobra, si es una sobretensión de maniobra, va a estar su amplitud entre 3 y 4. Y si es una sobretensión temporal, está en orden de magnitud hasta 2 PU, ¿no es cierto? Dependiendo del orden de magnitud de esta sobretensión, ella se consigue antes del equipo a proteger con el descargador de sobretensión. Este descargador de sobretensión se va a comportar entonces como circuito cerrado, va a drenar parte de esa sobretensión a tierra, pero el sistema siempre va a dejar pasar una sobretensión hacia el equipo, ¿no? ¿No es cierto? Bien,
Les pido mil disculpas por la interrupción. Bueno, estábamos en los cuernos de arqueo. Los cuernos de arqueo se utilizan para proteger los conductores de transmisión, aisladores, bushing de transformadores y otros equipos de transmisión de las altas tensiones generadas por descargas atmosféricas, ¿no? Estas altas tensiones pueden ser voltajes transitorios y o sobretensiones, ¿no? Los cuernos de arqueo, como lo pueden ver acá en las diapositivas, están formados por dos pequeños electrodos que se colocan en los extremos de los aisladores. Estos equipos suelen usar como respaldo, se suelen usar como respaldo de lo que son los pararrayos y a veces puede reemplazar al pararrayo mismo, ¿no? Bien, cuando ocurre entonces un flameo, los cuernos de arqueo desvían el alto voltaje sobre el aislador, usando el aire como medio aislante entre cuernos, ¿no? El pequeño espacio entre los cuernos, entonces este espacio pequeño asegura que el aire entre ellos se va a ionizar debido al campo eléctrico causado por los altos voltajes, dando como resultado un flashover, ¿no? Ya vimos lo que era el flashover, ¿no es cierto? Como se ve entonces en esta, como estamos viendo en esta diapositiva, ¿no? Y de esta manera nosotros vamos a evitar causar daño a lo que es el aislante, ¿no? También nosotros tenemos este tipo de accesorio, que son los herrajes tipo raqueta. También, o sea, eh, son denominados anillos anticorona, cuya función es de orientar la distribución de campo eléctrico a través de la pila de aisladores para que la caída de potencial por el aislador sea más uniforme, reduciendo así las sobretensiones de ruptura en lo que es el aislador. Entonces, pese a que su función principal es mitigar el efecto corona, también nos ayudan con la disipación de la descarga para que no pase por el descargador de sobretensiones, ¿no? Todos estos equipos tienen una función, ¿no? Principal. También tenemos el apantallamiento de las subestaciones dentro de lo que son los sistemas complementarios, como ya les había adelantado. Eh, Se conoce como apantallamiento de una subestación entonces al conjunto de elementos instalados con el objetivo principal de proteger los equipos y elementos de la subestación contra sobretensiones por descargas atmosféricas directas, rayos. Estas sobretensiones llegan a la subestación a través de la línea de transmisión o por descargas directas sobre los equipos de la subestación. Eh, Generalmente se dan las descargas directas sobre los equipos de la subestación. Generalmente se van a dar por fallas en el apantallamiento y conlleva a unas condiciones difíciles para los aislamientos. Entonces, una subestación que está bien apantallada tiene poco riesgo de que tenga impacto directo de rayo en sus equipos, a no ser que se falle el apantallamiento, ¿no? Bien, también tenemos a los reactores en derivación. También tenemos a los reactores en derivación o equipos de, los reactores en derivación son equipos de compensación, ¿no es cierto? También denominados equipos shunt, de reactores en shunt, que lo vamos a ver a detalle de forma constructiva ya en el módulo 4. El reactor de derivación físicamente es parecido al transformador de potencia, ¿no? Pero solo tiene un devanado por fase en comparación con el transformador de potencia, que tiene 3 devanados por fase, ¿no? El reactor de derivación debe ser capaz de soportar la máxima tensión permanente de operación, generalmente 5% más alta que la tensión nominal. Entonces, podemos decir nosotros que los reactores reducen en cierto porcentaje las sobretensiones
pero no son el medio idóneo para limitar las sobretensiones. Se utilizan primordialmente para el control en estado estable, ¿no? ¿No es cierto? En nuestro sistema eléctrico. Compensador estático. El compensador estático es un tipo de dispositivo fax de la familia de los fax que se utiliza para compensación shunt para mantener la magnitud del voltaje en la barra, ¿no? Esto es un tema muy interesante, la parte de los dispositivos fax. Esperamos que muy pronto la empresa pueda lanzar un curso sobre los dispositivos fax y toda esa ciencia que lo integra, ¿no? ¿No es cierto? Bien, entonces, si en la subestación tenemos compensación estática, esto contribuye muchísimo a lo que es amortiguar las sobretensiones por rechazo de carga, que son sobretensiones temporales, ¿no? En conjunto con las sobretensiones temporales que se originan por fallas monofásicas a tierra. Entonces, este, este sistema complementario, podemos decir, aunque no está diseñado principalmente para el control de lo que son las sobretensiones, ayuda a lo que es el rechazo de carga cuando lo tenemos presente, ¿no? Bien, hasta aquí entonces, todos estos sistemas que hemos visto, como ser el apantallamiento, descargadores de sobretensión, resistencias de preinserción, hasta reactores, ¿no es cierto? No son nada si no tenemos un buen sistema de puesta a tierra. No son nada si no tenemos un adecuado cálculo de la malla de puesta a tierra, ¿no? La puesta a tierra de una subestación entonces establece un camino de baja impedancia para la circulación de corriente a tierra, con el objeto de brindar protección al personal y a los equipos que se encuentran en el interior o en cercanías de la subestación, ¿no? En condiciones de falla a tierra. Son diseñadas para prevenir cualquier contacto accidental del personal con partes metálicas circundantes a elementos energizados. Los riesgos se pueden reducir y eventualmente van a poder eliminarse, ¿no? Con este sistema, si es que existe una adecuada conexión a tierra, que deba mantener siempre, toda la vida, un potencial seguro, ¿no? La puesta a tierra comprende cualquier conexión eléctrica, sin fusible ni protección, ¿no? Obviamente, entre un equipo o parte de una instalación y un electrodo de tierra de dimensiones y características tales que al régimen que pueda asegurarse que la instalación está prácticamente, que toda esta instalación está prácticamente al mismo potencial que el de la Tierra, ¿no es cierto? Pero no nos vamos a centrar a profundidad en este tema, que es realmente interesante, el de sistemas de puesta a tierra, debido al corto tiempo que tenemos, ¿no es cierto? Pero como la empresa, nuevamente les digo, está en expansión en el área del eléctrica y de sistemas de potencia. Posiblemente a futuro se pueda abrir un curso completo de sistema de puesta a tierra, de subestaciones. Ya les van a enseñar tal vez la utilización de softwares, ¿no es cierto? Para diseño y todos los cálculos relacionados, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es coordinación de aislamiento. Vamos a comenzar con unos conceptos básicos. Ya en la primera parte ya habíamos definido lo que son los conceptos básicos, ¿no? Que son las sobretensiones permanentes, temporales, de maniobra, sobretensiones atmosféricas, ¿no? Esas definiciones que ya vimos anteriormente esas definiciones son muy importantes para lo que se va a venir más adelante, ¿no? Porque para que se entienda lo que es la coordinación de aislamiento, necesitamos comprender primero la definición, ¿no? De lo que son cada una de esas sobretensiones.
sus tiempos y saber diferenciar bien, ¿no? Cada uno y la misma gráfica, ¿no? Entonces, en la anteriormente hemos definido desde un punto de vista que te da la mayoría de la bibliografía, ¿no? Que han debido conocer ustedes. Y bibliografía que también estamos compartiéndoles en la plataforma. Entonces, ahora, a partir de ahora, vamos a describir lo que es la coordinación de aislamiento utilizando la norma internacional, la IS, y la norma IEEE, ¿no es cierto? Y bueno, entonces comencemos. Según la norma IS, un estudio de coordinación de aislamiento es la selección de la rigidez dieléctrica de los equipos. Es la selección de la rigidez dieléctrica de los equipos en relación con las tensiones que puedan aparecer en el sistema en el cual se hayan instalados, teniendo en cuenta las condiciones ambientales de servicio y las características de protección disponibles. Eso nos define la norma IEC, ¿no? La 60071, que por cierto, la norma IEC, la 60071, la parte 1 y la parte 2, tal vez algunos han debido ya ver, ya le hemos compartido en la plataforma para que todos puedan acceder y los que lleguen a tener mucho interés para que puedan maximizar su conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, bien, veamos ahora otra bibliografía que nos habla de la coordinación de aislamiento. Otra bibliografía lo puede definir como un conjunto de procedimientos utilizados en la selección de equipos eléctricos, teniendo en cuenta las tensiones que pueden manifestarse en el sistema y teniendo en cuenta las características de los dispositivos de protección, con el fin de reducir a un nivel económico y operacionalmente aceptable la probabilidad de daños al equipo. La probabilidad de daños al equipo o puede ser interrupciones en el suministro de energía causado por estas tensiones, ¿no? Bien. ¿Cuál será el objetivo de un estudio de coordinación de aislamiento? El objetivo de realizar el estudio de coordinación de aislamiento en subestaciones es seleccionar el nivel de aislamiento normalizado para todos los equipos de la subestación, instalar pararrayos en las subestaciones, determinando lo que es la ubicación óptima dentro del patio de la subestación, ¿no? Determinar las distancias en el aire, básicamente distancias entre fase y tierra y entre fases, ¿no es cierto? Diseñar el apantallamiento que ha de proteger los equipos frente a lo que son descargas atmosféricas. Bueno, entonces, para ir adentrándonos en lo que es coordinación de aislamiento, vamos a ver varios conceptos que ya se muestran en este esquemita que les estoy compartiendo en pantalla. Vamos a ver lo que son los conceptos básicos, por ejemplo, solicitaciones eléctricas, dispositivos de protección, soportabilidad, tensión soportada, tensión crítica de descarga, nivel de comportamiento. Estos conceptos los vamos a ir describiendo. Ahora, las solicitaciones eléctricas. Solicitaciones eléctricas, ¿qué serán? Las solicitaciones eléctricas son tensiones caracterizadas por una magnitud, una duración y una probabilidad de ocurrencia. Los dos tipos de solicitaciones dieléctricas pueden ser tensiones a frecuencia industrial. Ya habíamos dicho anteriormente, habíamos comentado este tema. Las tensiones a frecuencia industrial eran aquellas en condiciones normales de operación, ¿no es cierto? Es decir, tensiones que no exceden la tensión máxima del equipamiento. Habíamos visto las sobretensiones temporales que se caracterizaban por ser de larga duración y baja amortiguación de amplitudes inferiores a los otros tipos de sobretensión, con frecuencias cercanas a la fundamental, por lo que nosotros podemos considerarlos como de frecuencia industrial, ¿no?
tensiones de maniobra que son originadas en la operación de los equipos de maniobra o por súbitas modificaciones en la topología del sistema. Son de muy corta duración y amortiguadas. Normalmente presentan valores de mayor magnitud que las sobretensiones temporales. También tenemos lo que son las sobretensiones atmosféricas, que son originadas por las descargas atmosféricas o rayos y tienen una duración muy corta de amplitudes muy superiores a la tensión pico nominal. Representan un problema potencial para las líneas aéreas y subestaciones a la intemperie, ya que se pueden generar sobretensiones que podrían provocar fallas en el aislamiento de los equipos, ¿no? Dispositivos de protección, perdón. Dispositivos de protección. Dentro de los dispositivos de protección, la elección del dispositivo apropiado depende de varios factores. Por ejemplo, la importancia del equipo a ser protegido, las consecuencias de una interrupción en la operación las consecuencias de una interrupción en la operación, ¿no? Estos dispositivos de protección son dispositivos utilizados para controlar la magnitud de las sobretensiones, pudiendo ser de varios tipos, entre ellos para rayos, cuernos de arqueos, resistencias de preinserción, ¿no? Como ya habíamos comentado este último punto. Soportabilidad. La soportabilidad es la propiedad de un aislamiento para oponerse a descargas disruptivas. La tensión soportada es el valor de la tensión de ensayo a aplicar en condiciones especificadas en un ensayo de tensión soportada durante el cual se tolera un número especificado de contorneos, ¿no? O descargas disruptivas.